Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de la chica de la carretera. Nunca pensé que mi vida de camionero me llevaría a cruzarme con el mundo paranormal. Siempre me consideré una persona racional, enfocada en la realidad tangible de mi día a día. Sin embargo, una noche de otoño, mientras atravesaba un tramo solitario en la carretera que une Saltillo con Monterrey, mi percepción del mundo cambió para siempre. Era cerca de la medianoche y la carretera estaba inusualmente desierta. Solo la luz tenue de la luna y el haz de mis faros cortaban la oscuridad. La radio, sintonizada en una estación de música regional, era mi única compañía. La tranquilidad de la noche me envolvía, creando una sensación de aislamiento que solo quienes hemos pasado largas horas en la carretera podemos entender. De repente, a lo lejos, vi una figura. Al principio, pensé que era un animal o quizás un árbol caído, pero a medida que me acercaba, pude distinguir claramente que era una persona. Una joven mujer, vestida de blanco, caminaba al borde de la carretera, su silueta recortada contra la oscuridad de la noche. Mi primer instinto fue el de ayudar. ¿Qué hacía una joven sola en medio de la noche en una carretera tan solitaria? Reduje la velocidad del camión y me aproximé con precaución, pero algo dentro de mí sentía que esta no era una situación normal. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de preocupación y un inexplicable temor. Cuando estuve lo suficientemente cerca, encendí las luces altas para iluminarla mejor. La joven se giró hacia mí, y por un momento nuestros ojos se encontraron. Su mirada era profunda, penetrante, casi como si pudiera ver a través de mi alma. Fue entonces cuando lo noté. A pesar de la fría noche de otoño, no parecía afectada por el clima. No había aliento visible, ni rastro de vida en sus ojos. Era como si no perteneciera a este mundo. En ese instante, una sensación de pavor me recorrió. No era posible, me decía a mí mismo, tratando de aferrarme a la lógica. Pero lo que mis ojos veían desafiaba toda explicación racional. La joven, con un movimiento casi etéreo, comenzó a acercarse a mi camión. Su paso era ligero, casi flotante, sin hacer ruido alguno sobre el asfalto. Mi mente luchaba por encontrar una explicación, pero mi instinto me gritaba que debía alejarme de allí. Lo que siguió a continuación es algo que nunca olvidaré y que marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían mi percepción de la realidad para siempre. Después de ese primer encuentro, mi mente estaba en tumulto. ¿Había sido real? ¿Acaso mi cansancio me había jugado una mala pasada, haciéndome ver cosas que no estaban allí? Sin embargo, la claridad con la que recordaba cada detalle, desde la expresión en el rostro de la joven hasta el silencio sobrenatural que envolvía todo, me convencía de que lo que había experimentado iba más allá de una simple alucinación. Mientras continuaba mi ruta, la carretera se estrechaba y las sombras de los árboles formaban figuras caprichosas en la oscuridad. La radio, antes un compañero fiel, ahora solo emitía estática, como si se negara a romper el pesado silencio de la noche. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro suave, casi imperceptible, que parecía emanar de todas partes y de ninguna a la vez. «Vuelve», decía la voz, un susurro femenino que heló mi sangre. Instintivamente pisé el acelerador, deseando alejarme de aquella voz que resonaba con una insistencia perturbadora. Pero no importaba cuán rápido fuera, el susurro me seguía, cada vez más claro, más cercano. «Vuelve, ayúdame». La súplica en la voz era innegable, cargada de una tristeza y desesperación que me atravesaban el alma. A pesar de mi miedo, sentí una punzada de compasión. ¿Y si esa voz pertenecía a la joven de la carretera? ¿Y si realmente necesitaba ayuda? Luchando contra el miedo y la razón, detuve el camión al costado de la carretera. El silencio que siguió fue absoluto, como si la misma naturaleza contuviera la respiración. Con el corazón en un puño, bajé la ventana, esperando enfrentar lo que fuera que la noche me tenía preparado.
Fue un accidente. No puedo irme. La voz, ahora claramente femenina, estaba cargada de una tristeza insondable. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente, pero solo me encontré con la oscuridad y el vacío de la noche. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblorosa rompiendo el silencio. No hubo respuesta. El viento comenzó a soplar, moviendo las ramas de los árboles en un susurro que parecía formar palabras. Decidí que debía hacer algo, que no podía simplemente dejar las cosas así. Con una mezcla de determinación y temor, tomé la linterna que guardaba en la guantera y salí del camión, dispuesto a adentrarme en la oscuridad en busca de respuestas. Lo que encontré esa noche cambió mi vida para siempre, arrastrándome a un mundo que nunca creí posible. Un mundo donde los límites entre la vida y la muerte se desdibujan y las almas perdidas vagan en busca de redención. Esa noche no solo encontré la verdad sobre la joven de la carretera, sino que también descubrí un propósito que jamás imaginé para mí. Armado solo con mi linterna, di el primer paso fuera del camión. Cada grano de grava crujía bajo mis botas, como si anunciara mi llegada a lo desconocido. La luz de la luna filtrándose a través de las ramas creaba sombras danzantes en el suelo, cada una pareciendo cobrar vida propia en el rincón de mi visión. La voz, esa súplica desgarradora, había cesado, dejando un vacío que mi corazón se apresuraba a llenar con latidos frenéticos. ¿Dónde estás?, susurré al viento, mi voz tan frágil como la brisa que la llevaba. No hubo respuesta, solo el sonido distante de la noche. Avancé, guiado por un impulso que no podía explicar, moviéndome más allá de la luz de mi camión, adentrándome en la oscuridad que rodeaba la carretera. La linterna iluminaba fragmentos de la noche, revelando poco más que árboles y el camino retorcido que se perdía en la negrura. Entonces la vi, una forma etérea, apenas más densa que la niebla, de pie junto a la carretera. No era la joven que había visto antes, sino algo diferente. Esta aparición tenía una calidad más tenue, como si estuviera hecha de luz de luna y sombra, pero lo más inquietante eran sus ojos, dos pozos de oscuridad profunda que parecían saber más de lo que deberían. Me acerqué, cada paso pesado con excitación y fascinación. La figura permanecía inmóvil, como si me esperara. ¿Quién eres?, pregunté, la luz de mi linterna temblorosa en mi mano. Fui como tú, una vez. Perdido entre dos mundos, respondió una voz, su tono lleno de un dolor eterno. ¿Cómo puedo ayudarte? La compasión brotó de mí, superando el miedo. ¿Qué necesitas para encontrar paz? Escucha, recuerda, libera. Las palabras flotaban en el aire, cada sílaba impregnada de un significado que sentía más que entendía. La figura comenzó a desvanecerse, como si su breve conexión con este mundo consumiera lo poco que le quedaba de su ser. Quedé solo de nuevo, el silencio retumbando en mis oídos. La linterna, ahora innecesaria, pendía a mi lado, olvidada. Sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba escuchar las historias de aquellos atrapados entre mundos, recordarlas para ellos y ayudarles a liberarse de sus ataduras terrenales. Con un propósito renovado, regresé al camión, las palabras de la aparición resonando en mi mente. La noche ya no era un vacío a temer, sino un lienzo sobre el cual se revelarían historias olvidadas, esperando ser contadas. Y así comenzó mi verdadera jornada, una búsqueda para dar voz a las almas perdidas, para ofrecerles el descanso que se les había negado. Cada parada en mi ruta se convirtió en una oportunidad para explorar, para descubrir y para liberar. Pero había una historia, una voz que clamaba más fuerte que las demás, guiándome hacia un destino que jamás habría imaginado. La jornada que había comenzado en una noche solitaria se transformó en una misión que consumía todos mis días. Cada alma a la que ayudaba a cruzar al otro lado no solo me acercaba a ella, la joven que había alterado el curso de mi existencia, sino que también me enseñaba más sobre el delicado tejido que une a este mundo con el siguiente.
Mi camión, una vez un simple vehículo de trabajo, se había convertido en mi santuario, un lugar donde las historias de vidas pasadas se entrelazaban con mi propia vida, transformándome de formas que nunca hubiera imaginado. Una noche, mientras el crepúsculo teñía el cielo de tonos ardientes, sentí que mi viaje estaba llegando a su clímax. Había un palpitar en el aire, una carga eléctrica que presagiaba el final de mi búsqueda. Fue entonces cuando la vi nuevamente, la joven de la carretera, su figura recortada contra el horizonte. Pero esta vez no estaba sola. A su lado se encontraba una figura etérea, casi como una sombra, pero con una presencia que llenaba el aire de una calma profunda. Supe, sin necesidad de palabras, que era el espíritu del lugar, el guardián de las historias que había recogido en mi viaje. La joven habló, su voz más clara y fuerte que nunca. Has recorrido un largo camino, no solo en millas, sino en entendimiento. Nos has dado voz a aquellos que habíamos quedado atrapados entre los mundos, permitiéndonos encontrar la paz que buscábamos. La figura sombría asintió, una emoción que pareció resonar a través del mismo aire. Y ahora es momento de que recibas tu recompensa, no en riquezas o fama, sino en conocimiento y paz. El velo que separa los mundos se adelgaza para ti, permitiéndote ver y entender más allá de lo que muchos podrán jamás. Me invadió una sensación de asombro y humildad. ¿Y qué debo hacer con este don?, pregunté, consciente del peso de la responsabilidad que se me ofrecía. Vive, aprende y comparte, respondió la joven. Haz que cada historia cuente, que cada voz sea escuchada. En este mundo y en el próximo serás un puente, un faro para aquellos perdidos en la oscuridad. Con esas palabras, una luz suave envolvió a ambos, brillando con una intensidad que me obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrí, me encontré solo, con la carretera extendiéndose frente a mí, bañada en la luz plateada de la luna. Desde ese día, continué mi viaje, pero con un nuevo propósito. No solo transportaba cargas a través del país, sino que también llevaba historias, memorias y almas hacia su destino final. Con cada parada, con cada encuentro, me convertí en un custodio de los susurros del más allá, ayudando a cerrar los capítulos inconclusos y a tejer los hilos de relatos que trascendían el tiempo y el espacio. Mi vida, una vez definida por la soledad de la carretera, ahora estaba llena de voces y presencias que muchos no podían percibir. Y aunque mi camino estaba marcado por encuentros con lo inexplicable, encontré en ese viaje una verdad universal. En la vastedad de la existencia, cada historia, cada vida, merece ser recordada. Y así, con el horizonte siempre ante mí, seguí adelante, llevando conmigo las historias de aquellos que ya no podían contarlas por sí mismos. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder Los caníbales de Dunwich, una terrorífica historia de nuestro canal.